Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este canal. Hoy vamos a adentrarnos en los misteriosos territorios de la relación entre Karina Milei y Javier Milei. La verdad es que a medida que van transcurriendo los acontecimientos, no dejamos de asombrarnos. Milei llega a la presidencia como Milei, como Javier Milei. Apenas asume, nos damos cuenta que su primera dama es Karina Milei. Y a medida que transcurre el tiempo, vamos observando el extraordinario poder que tiene Karina Milei en la presidencia de Milei. Cabe preguntarnos si los argentinos hemos sido engañados respecto a quién es nuestro presidente de la nación, o si esto es una relación muy particular en la cual ambos funcionan como una unidad. Exploraremos el propio entendimiento de Javier Milei al respecto. Lo cierto es que por un lado, pareciera que nos han engañado respecto a quién ejerce el poder ejecutivo. Y por el otro lado, no dejamos de asombrarnos con las referencias bíblicas que hace el propio Milei a esta relación. Y no solo a esta relación, sino a su función planetaria. He analizado en otras oportunidades la carta de Milei, pero hoy vamos a detenernos a verlo desde lo terrenal, a ver cómo esta misteriosa pareja está relacionada a través de distintos indicadores cósmicos. Lo cierto es que pareciera que esta relación ha empezado muy tempranamente con un Javier mayor que Karina en 3 años. Pareciera que Javier buscaba a su patita y esta relación se ha ido desarrollando de una manera muy particular que trataremos de comprender a través de la astrología. Para lo cual vamos a empezar nuestra exploración con los dichos de Milei. En una entrevista a Milei de la periodista Viviana Canosa, antes de que Milei asumiera, teníamos un poco los indicadores, el 13 de septiembre del 2021, el propio Milei, cuando se le pregunta ¿qué es tu hermana en tu vida? Y él contesta textualmente, mira, vos sabés que Moisés o Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces Dios le mandó a Aarón para que divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy Aarón. Soy solo un divulgador, respondió Milei llorando. Estamos acostumbrados a este tono estridente, extremo. Ahora lo veremos en particular en la carta de Milei. Lo cierto es que si tratamos de ver en las referencias bíblicas cómo aconteció esta relación entre Aarón, en este caso Javier Milei, y Moisés, en este caso Karina, dice, Aarón era el hermano mayor de Moisés, tal como Milei es el hermano mayor de Karina, que sacó a los israelitas de la esclavitud. O sea, Moisés sacó a los israelitas de la esclavitud. Ahora, Aarón tenía 3 años cuando nació Moisés. Exactamente la misma diferencia de edad que van a tener Javier y Karina Milei.
Con el paso de los años, Aarón fue indispensable para Moisés. Juntos se enfrentaron al faraón, lanzaron las 10 plagas sobre Egipto. Quizás tengamos las plagas increíbles de las cosas que están aconteciendo en nuestro país. Y sacaron a los israelitas de la esclavitud. Pareciera que somos conducidos a algún territorio donde seremos liberados, ¿no? A través de la libertad. Dios habla a Moisés y Moisés habla a Aarón. Aarón presentaba los mensajes al pueblo. Juntos, Moisés y Aarón fueron los instrumentos que el Señor utilizó para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Es evidente que el presidente, cuando hace referencia bíblica, ha hecho una profunda indagación de qué mitos se pueden construir en una narración política. Es evidente también aquí que el personaje central es Moisés, o sea, la hermana de Milei. ¿Será así? Bueno, sigamos explorando el tema. Entonces necesitamos conocer a Moisés. Karina Milei actualmente es la secretaria general de la presidencia y recientemente nos hemos enterado que no solo es la secretaria general de la presidencia, sino que es la administradora que recibe los emolumentos para dar acceso a su hermano. Esto es lo que está en cuestionamiento actualmente. Adicionalmente, la hemos visto a ella coordinando las reuniones decisivas para las decisiones que tuvieron impacto en las cuestiones que se aprobaron en el Congreso de la Nación. La hemos visto a ella gestionando toda esta cuestión y no directamente a Milei. Entonces vamos a tratar de ver qué podemos comprender astrológicamente de la carta de Karina. Karina nació el 28 de marzo de 1973. Por ahí se daba la duda de que si había nacido en el año 1972. Respecto a mi indagación a las empresas en las cuales participó previamente Karina Milei, Karina Milei se recibió creo que por el año 2001, tuvo un título de licenciada en Relaciones Públicas en la UADE, pero no ejerció como profesional, fue más bien una emprendedora que ocupaba puestos de presidenta de alguna SRL que se ha armado por ahí. Cuando observamos esos contratos que son declarados en la IGJ y todas estas cosas, cuando se hace eso ante escribano hay que mostrar el documento. En estos contratos, la fecha que figura es año 1973. La hora de nacimiento es desconocida, por lo cual voy a hacer las acotaciones correspondientes. Es desconocida, sabemos que Karina Milei también tiene gusto por los temas esotéricos. Desconozco si solamente es tarotista, si sabe de astrología, pero bueno, parece que muchos de los consejos y decisiones que toma están fundadas en sus intuiciones. Incluso se habla de ciertas conexiones de tipo, entre comillas, espiritual. La verdad que estamos casi en una realidad distópica, ¿no? No porque no tenga valor todo el mundo subjetivo, sino la melange de cosas que aquí se están usando, ¿no? Este es el caso típico de usar el cielo para llenar el bolsillo. Esto, digamos, cuando tomamos elementos espirituales, estamos en un plano
superior al tema de la materia. Cuando condicionamos todas estas cuestiones, bueno, hay quien dirá que los fines justifican los medios. Podríamos charlar largo y tendido sobre el tema. Lo cierto es que vamos a indagar un poquito sobre primero, cuando uno trata de entrar en esta relación, hay cuestiones llamativas. A pesar de mis comentarios, trataré de ser lo más objetiva desde el punto de vista de los elementos que surgen cuando uno se mete en esta relación. Como he comentado en otras oportunidades, Milei tiene como número de destino un 22. Sabemos que es un número maestro, es un número de alta exposición, ataque, tal como lo podemos percibir a su energía, son disruptivos. Nació un día jueves, ahora voy a hacer referencia a la importancia que tienen los días, y Karina, si analizamos su fecha, es un número 33. También otro número maestro. Los 33 son números no tan, que no se exponen tanto. Tienen alguna función. Generalmente los números maestros tienen alguna función en lo colectivo, en lo social. Vienen a participar de alguna nota. Esto lo podrán analizar mejor quienes estén con la numerología. Pero acá ya quiero presentarles algo curioso. Ambos, entre los dos, suman un super número maestro que es el 55. Bien, para pensar, Milei nace un día jueves, el día de Júpiter. Sabemos que Júpiter tiene que ver con las ideologías. En alguna corriente astrológica se menciona la importancia del día porque crea como una conexión en el inconsciente colectivo de Júpiter, de jueves con Júpiter. Y esto pareciera que tiene relación con algún trabajo específico, un desafío específico que tiene la persona en torno a este arquetipo. Así que todos a fijarse qué día nacieron. El día jueves tiene que ver con el arquetipo de Júpiter, las ideologías. Vaya, si Milei tiene un desafío de aprendizaje respecto al tema ideológico. En cambio, Karina nace un día miércoles, con lo cual miércoles está asociado con Mercurio y vaya si Karina tiene algún aprendizaje, algunos lo llamarían karma, una relación muy profunda con los temas de Mercurio. Y los temas de Mercurio tienen que ver con los negocios, con la platita, con lo que comercio, pero tiene que ver con el hermano, ¿sí? Y con el manejo de los entornos cercanos. No sé cuál habrá sido su relación con sus primos. O sea, acá nos vamos a tratar de enfocar en comprender a esta dupla desde el punto de vista más bien de lo que nos puede interesar a nosotros como argentinos, no andar escarbando en las complejas situaciones que pudieran haber vivido cada uno de ellos y cómo las ha resuelto o no. Entonces, ahora vamos a la carta de Karina. He levantado la carta de Karina, obviamente sin casas, porque como no tengo la hora, no podemos determinar el ascendente. A partir de trabajar con la carta de Karina, la historia de vida y de Milei, tengo una idea de cuál puede ser el ascendente, pero no me parece serio expresarlo públicamente, así que voy a interpretar sin ascendente lo que pueda. El ascendente es muy relevante y ella lo sabe. La hora, al menos yo no pude acceder a la hora. Lo primero que vamos a ver cuando entramos en una carta, antes de entrar en los detalles, es que cuando uno hace el conteo de los elementos son muy importantes porque determinan el estilo, el lente de percepción que la persona tiene del mundo, es decir, cómo lo ve, ¿sí? Ella lo ve a través del fuego, es intuitiva y es pensante, o sea, ¿no? Esto lo vemos, es una persona
extremadamente intuitiva y pensante. Y si tuviéramos que agregar algún elemento, eso surgiría más claramente de su ascendente, yo me inclino a pensar que es una intuitiva, pensante, introvertida, ¿sí? Esto hace que, a pesar de mover todos los hilos, puede estar más bien en bambalinas, o sea, detrás del escenario, y su actitud y su forma de hablar nos hablan de una persona que no es extrovertida como el hermano. Lo importante en la carta de Karina es el detrimento de tierra, que también esto va a ocurrir en la carta de Milei. El detrimento de tierra es sumamente importante porque, a ver, la tierra nos sirve para valorar la experiencia, para medir las cosas, para saber qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Es decir, la tierra nos permite el anclaje en lo concreto. De hecho, la forma en que se manejan el reciente escándalo de CryptoGate ha mostrado que no tienen el mínimo anclaje en las cuestiones legales, por ejemplo. Es decir, que para cada acto que se realiza existe un contexto jurídico. Eso la Tierra lo sabe muy bien y lo analiza, y cada acto va a tener relación con la realidad. Entonces acá estamos en el terreno de las posibilidades, y lo que creo que es posible es la forma en que estoy viendo la vida con este tipo de percepción. Como no tengo el ascendente, vamos a ir analizando aspectos particulares que nos podrían decir la relación entre los arquetipos, ¿sí?, de Karina Milei. El primer desafío que tenemos es que, al no tener la hora, la luna podría estar entre el 19 grados 46 de Capricornio, si hubiese nacido a las 01 a 1 minuto del día 23, o podría, si tuviese nacido después de las 20 horas y algo, estar hasta 1 grado 56 de Acuario. Entonces la pregunta será, como ustedes ven acá, yo les he marcado el rango más bien de posibilidades donde podría estar la luna de Milei. Por sus características, yo me inclino a pensar, ella tiene un componente muy acuariano, muy, pero es sumamente concreta y determinante, y sostiene al hermano, por lo cual me inclino a pensar que tiene la luna en Capricornio. No es un detalle excesivamente relevante, pero vamos a asumir una luna en Capricornio para este análisis y voy a dejar ahí el tema. Vamos ahora a ver en la carta de Karina la importancia que ella es una ariana. Tiene Venus casi en conjunción con el Sol, y bastante alejado, a 9 grados, a Quirón. Este Sol, evidentemente, nosotros sabemos las características de un Sol ariano. Un Sol ariano se manda de frente, va a la lucha, son los guerreros, son los peleadores. Todos conocemos que con Karina Milei pareciera que corta la cabeza sin problema. Es más, el propio hermano la ha llamado la guillotina, ¿sí? Es decir, no solo el Sol tiene la necesidad de ejecutar las acciones, sino que también, junto con Venus, le da un placer. Si bien Venus no, es como el placer de cortar cabezas, bueno, algo de esto pudiera haber. Lo importante de este Sol es que tiene un trígono con Neptuno. El trígono con Neptuno podríamos pensar que hace que este Sol sea suavecito, es decir, es una guillotina bien aceitada, no te va a doler. O
por otro lado, también podemos pensar que sus acciones a veces se relacionan mucho con pensamientos fantasiosos o con su ideología. Está muy facilitado el tema de Neptuno en Sagitario. Cuánto de estas fantasías de lo que las cosas son motivan a esas acciones de un sol en Aries. Está en oposición a Plutón, o sea que lo menos recomendable es oponerte a sus acciones. Evidentemente, existe una tensión entre quienes vienen a querer manejar o pretenden apropiarse del poder y este sol en Aries. O sea, que si veo que no te sometes o quieres de alguna manera manejarnos y la guillotina está preparada. Esto es podríamos interpretar mucho más, pero lo importante es que es un sol, no solamente en Aries, sino muy conectado con cuestiones transpersonales, ¿no? Pensemos que ella está ocupando un rol de pseudo presidenta, un binomio presidencial, vamos a decirlo de esta manera, donde evidentemente este tema del manejo del poder, las cuestiones que Neptuno siempre establece situaciones confusas, no claras, etcétera. Bueno, y ella, este sol, va a estar en muy buen aspecto con Júpiter. Entonces vemos acá su sol en aspecto con Neptuno, en oposición a Plutón, y tiene un aspecto favorable con Júpiter. Y acá estos aspectos favorables, tanto con Júpiter en Acuario como con Neptuno en Sagitario, hacen que este tema de lo que ella piensa que son las cosas es un gran motor para accionar en términos arianos. Nosotros siempre tenemos que ver, cuando tratamos de comprender a la persona, a Saturno. Saturno es donde puede ser que sienta las restricciones, evidentemente, es decir, es una parte que nos cuesta, que aprendemos a través de la limitación y donde también recibimos aquello que hemos generado. Es decir, Saturno, como todos sabemos, rige la evolución y rige el principio de causa y efecto. ¿Y en qué área lo tiene? O no en qué área, sino en qué energía. En la energía de Géminis. Obviamente, Géminis representa al hermano, veremos ahora cómo se relacionan ambos, pero esto marca su dificultad para la comunicación. No podemos decir que Karina Milei es una oradora. Ha mostrado su limitación, su dificultad, y quizás sea parte de esto que ella está detrás del telón y no es, como dice Milei, la divulgadora. El divulgador es él, el poder de la palabra lo tiene él. Entonces vemos que no solo tiene a Saturno en Géminis marcando esta dificultad, ¿sí? Y lo tiene en cuadratura con Mercurio. Y Mercurio también representa al hermano, pero también representa su mente. Es decir, volvemos a este tema de la percepción intuitiva pensante. Un Mercurio en Piscis registra totalidades, ruidos, sonidos, espíritus, pero no cuestiones bien concretas como para articularlas a través del lenguaje o la construcción. La instancia superior del lenguaje va a ser la construcción de normas jurídicas, de cómo relacionarse. Vemos que el lenguaje, el uso del lenguaje, no es algo meritorio en este binomio. Entonces, también este Saturno va a tener un quincuncio a su nodo norte. Este quincuncio hacia el nodo norte implica quizás esta dificultad que tiene para salir. Capricornio sube a la montaña pero de algún lado
hay como una dificultad para la exposición. Podríamos analizar más también el conflicto que se puede llegar a tener con las leyes, es decir, las leyes, las regulaciones, la ley no es algo que se lleve muy bien, que no se acepta de buen grado. Entonces vamos a continuar con la carta de Karina y vamos a analizar ahora un poco la dinámica vincular. La dinámica vincular está compuesta por qué deseo, que lo va a plantear Venus, de qué manera pretendo yo conocer a otros y establecer una complementación. Primero Mercurio, como lo pienso, y luego Marte, como acciono. Vamos a tratar de comprender esta dinámica. Respecto a Venus, ya dijimos, es una Venus en Aries, igual que la Cristina, ¿no? Que es un momento, en algún momento vamos a analizar un poquito más profundamente la carta de Cristina. Es una Venus en Aries, es una luchadora, una combativa, le gusta la pelea, gusta del combate, ¿no? Esa Venus, como dijimos, está en conjunción al Sol, sextil a Júpiter, como acabo de decir, ¿sí? O sea que aquella lucha que quiere mantener lo hace desapegadamente. Tiene un Marte en Acuario, un Marte en Acuario casi en conjunción con Júpiter. Es decir, no hay apego aquí en lograr lo que se quiere. De hecho, lo hemos visto como personas que han apoyado a Milei durante tanto tiempo, de repente, de un día para el otro, se le corta la cabeza. Y también hemos visto cómo la cantidad de personas, por decir algo que los enojó, le cortan la cabeza inmediatamente con total desapego. No hay una agüita, ¿no? Hay detrimento también, ¿no? Obviamente de agua, ¿no? Yo enmarqué el detrimento de tierra, pero no hay apego emocional. Eso es un Marte en Acuario, ¿sí? Vamos por la revolución, accionamos por las ideologías, porque está junto con Júpiter. Mercurio ya señalé que no es un Mercurio que se maneje por aspectos lógicos, sino por aspectos intuitivos, sensibles, cómo huele que son las cosas. Y lo importante aquí, y va a adquirir relevancia, es el tema de Quirón. Quirón, en la carta de Karina, está haciendo marco, hay muchos aspectos, pero esta cuadratura a los nodos. Quirón en Aries, tanto ella como él tienen Quirón en Aries, parte de lo que está aconteciendo tiene que ver con un tránsito de Quirón en este momento en la carta de ambos. Me refiero a lo que está aconteciendo con este escándalo del CryptoGate. Voy a analizar específicamente cómo se originó esto en la carta de Milei en otro momento, pero vamos a ver que este Quirón en Aries, ¿qué es? Es la acción, digo, ¿qué consecuencias tendrán las acciones que se ejecutan? Cuando le cortás la cabeza a alguien que te ayudó a llegar al lugar donde estás, bueno, ¿qué queda de esa acción? ¿Todos en paz y amor o quedan resabios? ¿Sí? Es decir, las acciones que se toman de esta manera tan ariana y pueden originar que uno termine siendo víctima de sus propias acciones o también victimario de otros. Es decir, que porque ya no me gustaste, te corté la cabeza. Y entonces desde ese lugar se transforman en victimarios. Esta cuadratura con los nodos justamente nos habla de que el nodo sur nos habla de esta tendencia a lo matricial, a lo canceriano. El círculo de ellos son los tres del círculo de hierro. Valga la acotación, también Santiago Caputo le tiene carencia de tierra. Esto será motivo de otro análisis. Como saben, vengo haciendo los seguimientos en la medida de lo posible, tratando de ser clara respecto a un tema, pero cuando hablo de un tema generalmente voy viendo otras relaciones que las veremos en próximos videos. Entonces, estamos
que ella, con sus acciones, hay una dificultad para mantener, o sea, como que los círculos se cierran, en vez de a veces lograr que, a ver, ¿cómo lo explico? Vamos a tomar el caso de lo que pasó con el cripto gay. Es evidente que ella tomó acciones para armar un círculo cerrado en torno al presidente respecto a este tema. Entonces hubo 3 o 4 personas que fueron gestionando con ella, pero no se abrió el tema a ver lo que genuinamente existía como valioso. Se prefiere lo conocido a lo correcto, a lo que corresponde, porque en Capricornio siempre tenemos la ley. Entonces, prefiero armar territorios donde yo maneje las cosas a ir hacia lo correcto, hacia las posibilidades. Y se ha tomado, se ha elegido en ese círculo a personas que no califican dentro del ambiente cripto como destacados y han excluido a destacados que no se adscribían a esas condiciones de tribu que se armó para este tema. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora un poco la carta de Milei. Y acá prefiero detenerme para repetir la importancia que tiene la luna de Milei. He analizado en otra oportunidad el sentido de la aparición de Milei desde el punto de vista de las regencias del alma y planetaria, donde doy la interpretación de por qué una persona con esta carta emerge como representando al inconsciente colectivo y su relación con la Carta de Argentina. Ahora voy a interpretarlo un poco desde el punto de vista cotidiano, ¿no? Es evidente que esta luna que él tiene en Leo, observamos esta luna a 10 grados de Leo, es lo que motoriza su comunicación. Es un showman. Ahora, esta luna, él necesita protagonismo, necesita valoración, necesita ser la estrella de cine, ¿no? Le ofrecen subir a cualquier escenario. Hoy estamos hablando de día 21 de febrero, hoy mismo, no sé, daban la noticia de que un empresario lo había invitado allá en Estados Unidos a subir al escenario y él contento, digamos. Es decir, deme protagonismo, deme en cámara, escena, ¿no? Esta cuestión histrónica. De hecho, se dedicaba a ser showman previamente. Entonces, esta luna que él tiene es importante porque está en cuadratura con Júpiter en Escorpio. Júpiter en Escorpio, Júpiter va a representar las ideologías, ¿no? Sus creencias, ¿no? Esta creencia de que él es el gran transformador que nos llevará a la tierra prometida. Y aquí voy con los temas mesiánicos, ¿no? Por un lado, Karina no apareció hasta que él no fue presidente y nos vamos dando cuenta y nos podemos preguntar si fuimos engañados. Y ahora, Milei, ¿tiene delirios mesiánicos? Bueno, si no fuera la persona que tiene este rol, ya más de uno hubiese hablado expresamente de esta cuestión en las redes. Pero vamos a ver desde el punto de vista astrológico, es evidente que este Júpiter está en Escorpio, es decir, estas ideologías que van a transformar el mundo. Está en cuadratura con esa luna, o sea, no me digan que no van a transformar el mundo, porque ahí, ¿no? Es decir, están poniendo en cuestionamiento mi propia importancia. Ahora bien, esta luna está también en un sextil con Urano. Se le vuelan los chips y es terriblemente estridente, etcétera. Entonces, tenemos una luna muy comprometida. Y también
fijémonos acá un detalle. Él tiene el vértex en Acuario. El vértex es muy importante, todavía no he tenido tiempo de analizárselos para que vean la importancia del análisis del vértex. Pero el vértex genera hechos de destino, ¿sí? Si el ascendente tiene un significado particular, el vértex va a generar, va a hacer que ciertas cosas se precipiten. El tema es que en Acuario, ¿no? Esta situación disruptiva, por ejemplo, con temas de la casa 8, que es el dinero de los otros, ¿sí? Esta obsesión que él tiene por el tema del dinero, ¿no? Para él todo el manejo del país se debe a su déficit fiscal. No existen los seres humanos dentro de su mención. Existen estas ideas de lo que las cosas son, estas fijaciones. Estas fijaciones están opuestas a su luna, es decir, que establecen una permanente tensión, es decir, si no crees en esto que yo te estoy diciendo, el espectáculo es mayor, ¿sí? Entonces, tenemos a una luna súper que hace también aquí lo importante de esta luna es también este trígono que tiene a Quirón. Hay un dicho muy popular para hacerlo simple y no complejizar el análisis que dice el pez por su boca muere. Es decir, acá, por sus acciones, está en la casa 9 de las ideologías, ¿sí? El tema de las ideologías en la carta de Milei es too much, demasiado, porque vamos a ver que en la casa 9 de las ideologías está regida por Neptuno, Neptuno junto a su Venus en Escorpio, es decir, el deseo de transformar a través de esta idea del elegido, ¿sí? A ¿no? Las ideologías tienen que ver con Piscis. Yo soy el elegido, ¿sí? Esto tiene que ver con muchos factores mentales de su carta, como la casa 3, que ahora vamos a verlo un poco más en particular en relación a la hermana, pero si tomamos este Júpiter en Escorpio, en la casa 4, y tomamos a esta Venus-Neptuno rigiendo la casa 9, y este Júpiter se nos va a regir la casa 7, que es el encuentro para el otro, no existen dudas para él de que es el gran Mesías y transformador de la realidad. No quiere decir que esto sea. Estoy hablando de lo que le acontece a este ser. Entonces, el hecho de que tenga a Quirón en esta misma casa 9, en las casas de las ideologías, implica que puede ser victimario a través de su ideología o también víctima de sus propias ideologías. La carta de Milei va a tener el Sol en conjunción a Mercurio. Y como hoy el objetivo es ver la relación que existe entre Javier Milei y Karina Milei, ya ahí vemos, Mercurio está abrazado al Sol, y se dice que es un Mercurio combusto, es decir, no tiene mucha capacidad de pensar. Es decir, que ni él ni Karina tienen un buen Mercurio, ¿sí? En uno está combusto y el otro está en Piscis. Entonces, no hay mucha capacidad de fino discernimiento en el tema. De hecho, el tema del discernimiento sería el lugar del parte de la fortuna de la carta de Milei. Discernimiento en esta relación, en este binomio, es lo que falta. Es decir, pensar finamente las cosas, sopesarlas, evaluarlas, ver las implicancias, tener en cuenta cómo se construye en la realidad, hasta qué grado los puentes soportan el peso, porque si no se viene todo abajo. Esto es un tema difícil de evaluar para ellos. Pero este Mercurio está en conjunción con el Sol. Esto ya significa, podríamos interpretarlos como esta relación estrecha con su hermana. Y el Sol no está en cualquier lugar, está en la casa 4. Es decir, que él, en las profundidades de sí mismo, esta relación es extremadamente importante. Ahora bien, él tiene
Aparentemente hay una corrección acá. El ascendente de él podría estar entre los 27 grados de Géminis y el 29 y los primeros de Cáncer. Pero la fecha la hora que se tiene se ajustó un poquito en base a ciertos eventos y yo coincido con que el ascendente estaría alrededor de los 29 grados de Géminis. Los 29 grados de Géminis es un grado muy inestable porque se tiene el ascendente en Géminis, o sea, hay algo muy profundo y un ciclo que se termina en relación con los hermanos, ¿no? En este caso, la hermana, no sabemos si hay otros hermanos o los hubo. El tema es que va luego hacia Cáncer. No vamos a analizar hoy el ascendente, que es más complejo, pero sí quiero marcar que el regente del ascendente sería Mercurio y también señalar la casa 3 de él. Esta mente que tiene este Marte, Plutón, este Plutón-Marte, el grado de agresividad que tiene cuando, ven que tienen un excelente aspecto con Neptuno, cuando sus ideologías de la transformación, ¿no? El cambio cultural, ¿no? Y es casi, yo a veces escucho y digo, no puedo creer que todo esto está permitido. Cuando hice el video de Milei, hablé de los 3 mitos de Milei y alerté sobre lo que pasa cuando una persona adquiere un personaje mitológico. Y en este caso, él adquiere los 3 personajes mitológicos que he analizado y los dioses lo tienen todo permitido. Se cogen a las ninfas, disculpen la expresión, pero es, bueno, las toman de su cadera, hacen lo que les parece porque son los dioses. Ahora, señalé que el aspecto más complicado de él iba a estar con su aspecto de Plutón. En Plutón es donde a él le puede pasar la cuestión de un proceso de destrucción en cadena. Esto lo iremos analizando, pero el mito del loco está perfecto, el mito mesiánico perfecto, ahora el mito del destructor, ahí la cosa está por verse. La cosa está por verse porque puede autodestruirse o realmente destruir muchísimo por el impacto que tienen estos aspectos en la Carta de Argentina. No me quiero derivar porque quiero detenerme en la relación con la hermana. Es evidente que Plutón y Marte en la casa 3 de la hermana, ¿no? Y Urano también en la casa 3 de los hermanos, la comunicación, etcétera. Acá voy a tratar de abstraerme de conjeturas respecto a cómo es la relación de ellos y hasta dónde llega la intensidad de la relación, para comentarles que los casos que yo he visto, más de 35 años de cartas, de Plutones en la casa 3, generalmente había historias muy densas con los hermanos, que pueden ser grandes ocultamientos, a veces algún hermano fallecido, algún gran secreto en torno al tema de los hermanos, ¿sí? Entonces, esto hablo en general, no en particular. Dicho esto, vamos a ver un poquito más la carta de Milei. Como sabemos y les he comentado, él tiene una Venus, lo desea todo y a profundidad. No hay límite al deseo de esta Venus. Una Venus en conjunción con Neptuno y en sextil con Plutón. ¿Sí? Una Venus-Plutón y una Venus-Neptuno. Vemos cómo el tema de Venus, lo que se desea, tanto en Karina como en él, están neptunizados y plutonianizados. Es decir, tienen aspectos con Plutón y con Neptuno. Tiene la conjunción a Marte, tiene Marte en conjunción a Plutón, que es lo que venimos viendo. El Mercurio, como les comenté, está en conjunción a su Sol, tiene un semisextil con este Neptuno y con Plutón. Está como en el punto medio de estos
de la relación entre Neptuno y Plutón, o sea que siempre le susurran a su identidad, a su sol, a su necesidad de ser el rey del hogar, con esa luna en Leo que me dice lo mismo, yo necesito ser valorado, escuchado y todo esto, hay un susurro de lo plutoniano, de la violencia y de estas fantasías mesiánicas. Quirón en oposición con Urano. Quirón con Urano en la casa 3. Es decir, cuántas veces el Milei ha transformado, ha lastimado a otros con sus arranques, con sus intempestivas declaraciones, ¿no? Y esta necesidad de polarizar. Urano, cuando irrumpe, parte la realidad. Entonces, esta necesidad de polarizar a través de la victimización. Esto es muy fuerte, no sabemos luego las implicancias que esto va a tener. Bueno, en trígono a la luna tiene un quincuncio a Lilith en Virgo, es decir, la dificultad eh, Lilith en Virgo podría transformarlo obsesivo en algunos temas relacionados con el dinero. Hemos visto cómo su palabra se puede comprar a través de todas las consultorías que cobró del año 2022 y siguientes de empresas de cripto que no eran empresas prestigiosas, o sea, no evaluó que voy a relacionar mi imagen con alguien que yo estoy evaluando prestigioso. No, ofrecía cursos y todas estas cosas con empresas de dudosa transparencia, de dudosa actitud en los negocios, ¿sí? Entonces, acá vemos que también, ¿no? Tiene el nodo sur en Leo, ¿no? Esta necesidad de protagonismo es fenomenal. Me armo cualquier libreto, pero yo soy el protagonista, ¿sí? Y no me interesa mucho el discernimiento, sino que el retener. Esto hace que está en un aspecto con Quirón y estos son acciones inadecuadas para la imagen personal. Es decir, hoy lo que está en cuestionamiento es su imagen personal a través de Quirón en Aries. Y como les decía que no terminé la idea, respecto a Plutón, Plutón es el que está en quincuncio con su nodo norte en Acuario. Acá, cuando se den los tránsitos respectivos, hablaremos un poquito de las posibilidades de ser arrastrado por su propio manejo del inconsciente colectivo. Vamos ahora a la relación entre la carta de Milei y la carta de Karina. Si están sentados, sigan sentados. Pueden parar el video, ir a tomar un cafecito, porque no la verdad que el asombro es máximo. La carta, hay muchas formas de relacionar dos cartas. He tomado esta forma simple, que es la forma directa de ver qué planetas de una persona caen haciendo aspecto a los planetas de otra persona, pero hay otras técnicas, obviamente, pero ahí requeriría tener mayor exactitud sobre la hora de nacimiento de Karina. Lo primero que vamos a ver es que la luna de Karina, la luna, cuando una persona, digamos, me da su luna, ¿sí? En este caso, se transforma en algo así como un complemento maternal, ¿sí? Es decir, la luna de Karina cae en la casa 5, en la casa 7 de Milei. Es decir, mamá me apoya de alguna manera, ¿no? Y si es una luna en Capricornio, es una luna que sostiene, ¿m? Es una luna en la que uno se siente confiado en apoyarse. Bien, el otro tema, vamos a ver, siempre tenemos que ver los luminares. El otro tema es dónde cae el sol de Karina. Y ustedes díganme, esto es increíble. El sol de Karina cae en conjunción exacta al Quirón de Milei. Es evidente que esa herida que siente Milei, el no ser reconocido, sus ideas, sus ideales, aparece un sol que lo contiene, ¿no?
aparece su Moisés. ¿Mm? Moisés era menor. El sol, aparece Moisés para él que le dice, no, está perfecto, tus ideales, podemos lograr esto, yo soy la que te voy a ayudar para lograr esto que vos querés. Esta conjunción del sol con Quirón puede actuar en ambos sentidos, que las acciones de Milei terminen perjudicando el prestigio o la identidad de Karina, o que a su vez él sienta que está protegido a través de este sol que ilumina su herida, lo abraza cuando se siente débil. Eh, es decir, es una relación, si lo vemos solo por sol y luna, donde hay mucha contención de Karina hacia él. Vamos a seguir con el Saturno de Karina que les había mencionado en Géminis. Quizás mis propias limitaciones en la comunicación te las dejo a vos, o sea, como que genuinamente mi ley podría actuar del divulgador. El tema acá de esto, fijémonos lo importante, es que quizás estas dificultades que ella plantea y que puede registrar mi ley para la comunicación, que puede registrar de parte de ella, lo importante es que ese Mercurio que realmente ve bruma, ¿m? No es un Mercurio que puede evaluar, sopesar, cae partil a la casa 9 de Milei. Esto, genuinamente, cómo evalúan un tema, y bueno, a través de lo espiritual, los espíritus, las cartas, el tarot, la intuición, las sensaciones, ¿sí? Y están como muy conectados, esto lo conecta quizás con lo no expresado en el inconsciente colectivo. Bueno, lo cierto es que el tema del estilo comunicacional de Karina activa fuertemente la casa 9, así que quizás cuando se presente algún tema de qué rumbo tomar o respecto, incluso quizás alimentar estas fantasías mesiánicas, que como les dije, esta Venus-Neptuno rige la casa 9 de Milei. Bueno, vamos a tratar de redondear para ver la importancia que tiene esta relación. Bueno, Venus también hace conjunción a Quirón de Milei. Fijémonos cómo desde Mercurio, Venus, el Sol y Quirón, todo está cayendo sobre la casa 9 de Milei. Lo interesante acá es que si vemos la posición de Quirón, Quirón casi estaría en el medio cielo de Milei. O sea que las acciones incorrectas con sus correspondientes costos podrían afectar la casa 10, que es la casa de la imagen pública de Milei. De hecho, algo así está pasando en el momento actual. Lo interesante acá también se ha mencionado que Karina es la administradora de los fondos, de las cajas, de los pases, de las habilitaciones para llegar al presidente. Fijémonos que el Júpiter de ella cae casi partir a la casa 8 del dinero de los otros de Milei. Si este Júpiter nosotros lo relacionamos con la casa 6 del trabajo, ¿sí? O con la casa 9 de toda esta ideología, es casi de manual que evidentemente ella podría estar actuando su maestría en la administración de los recursos de la red, ¿no? En Acuario, de los recursos de la red proveniente de las tareas, en este caso la secretaria general de la Nación. Vemos que el Neptuno de ella, ¿no? Está partida en la casa 6 del trabajo del presidente, ¿no? Es como que el sol de ella va a estar en trígono con este Neptuno en la casa 6 del dinero, en la casa 6 del trabajo, ¿no?
regido por este Júpiter en la casa 8 del dinero de los otros, así que es fácil imaginar el esquema que para acceder a su hermano ella esté haciendo las gestiones correspondientes, o sea, la encargada de eso. Esto, lo importante, vamos a tener que el Mercurio cae partil a la casa 9, ya lo dije, y vamos a tener finalmente que Plutón de ella, ¿sí? Cae casi en conjunción con el Marte de él. Ah, mamita, si los dos hermanos se enojan, acá debe ser sumamente intenso, ¿sí? El manejo de esta energía, pero si el Plutón de ella cae sobre el Marte, no hace más que recordarle el propio Marte-Plutón que tiene, que es la máxima capacidad de acción. Ahora, el que tiene a Plutón sobre un arquetipo personal de otro es el que tiene el dominio. Bien, Neptuno partila la casa 6, como lo he dicho, y Urano está muy interesante porque aquí viene un pequeño detalle. Urano sería el único que no tiene una conjunción directa, pero el Urano está en quincuncio con el Saturno en Tauro de Milei. A veces Saturno en Tauro, Saturno implica siempre una limitación para actuar correctamente una energía. La energía de Tauro es la que nos permite atraer hacia nosotros aquello que deseamos. En la casa 11 puede ser tener amigos, en este caso taurinos, que tuvieran dinero, pero Saturno fijémonos que las relaciones de Milei no se basan en los amigos propios con dinero, sino en esta suerte de amiguismo por interés que se van acercando, pero no tiene grupo de contención de amigos. Ya ahí tenemos el Saturno en la casa 11. Y el tema de Tauro siempre nos refiere a los temas de dinero, sabiendo que él tiene en los temas de dinero, tendría a Capricornio interceptado en la casa 7. Es decir, que este Saturno va a ir llevando a la casa 7 las dificultades de manejarse correctamente con la ley de atracción. En Tauro puede dar desde excesos, o sea, exceso de acumulación o dificultades con el dinero. Fijémonos cuántas veces ha aparecido en esta historia el tema del dinero para llegar a Milei, lo que Milei cobra por estas entrevistas sin fijarse demasiado la calidad de lo que está promocionando, etcétera. Es decir, esto en un quincuncio con el Urano de Karina Milei. Esto podría originar que algún tipo de acción inesperada genere una pérdida o que genere algún problema en relación a cómo se administran los recursos o las amistades del propio Milei. No entro demasiado en los detalles personales, pero fijémonos la importancia que tiene la relación de la carta de Karina con Milei. O sea que aquellos que pretendan pensar que Milei va a seguir sin Karina, no. Esto es juntos hasta la muerte. Porque Plutón está en la casa 1, podrán pasar muchas cosas y probablemente pasen muchas cosas. Pero esto es una dupla. Es decir, creo que Milei se caería a pedazos en su ira, en sus histrionismos y en su tendencia a la extrema polarización. Este Quirón, si no estaría aquí mismo Karina, se autodestruye. Bien, este video lo estoy haciendo el día 21 de febrero. Estamos con tormenta de frente, va a haber una luna nueva en Piscis. Esa luna nueva en Piscis va a caer en la casa 8 de Milei. Vamos a tener el 14 una luna llena en Virgo a 23 grados. Va a caer en la casa 3 de la hermana, de los hermanos, de la comunicación, de lo que pase. Y el desenlace final lo tendremos para el eclipse con luna nueva en Aries, que va a caer exactamente
casi, sobre el Sol de Carina, sobre el Quirón de Milei. Y espero para ese momento hacerles un video con alguna otra relación más específica de la Carta de Argentina. Hasta aquí hemos llegado. Le doy las gracias a los nuevos suscriptores. Estaremos en contacto para seguir con el análisis de la inestable, disruptiva y que no deja de asombrarnos situación argentina. Les quiero comentar que el día 28 de febrero estaré haciendo un webinar para aquellos que quieran informarse sobre la formación en astrología y conciencia. Les mando un gran cariño, les pido que se suscriban y estamos en contacto. Chau, chau.